El servicio es algo muy importante que tenemos que aprender, porque el servicio es lo que me va a llevar a mí a un futuro liderazgo. Amén. Para que yo pueda llegar a un liderazgo, primeramente tengo que pasar por el momento o el tiempo de servicio. Amén. Si no hay servicio, no hay liderazgo. Por eso que en nuestra vida, primeramente tenemos que pasar el camino del servicio. Y en este tiempo, iglesia, yo he llegado donde estoy, no porque tengo una amistad por ahí con el apóstol, porque amistad posiblemente lo pudimos construir al final de todos estos tiempos, no porque soy pariente, no porque soy conocido, sino que llegué a este lugar porque pasé por un proceso y un tiempo en Dios. Amén. Y mi comienzo fue en el servicio a Dios. Una de las cosas que usted tiene que entender, no puede liderar un pueblo que usted no sirve. ¿Sí? No podemos liderar un grupo de personas que no sirvamos. ¿Sí? Y quiero que me acompañe el libro de Mateo capítulo 20, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Jesús decía estas palabras porque muchas veces pensamos que los primeros se van a mantener en primer lugar y los últimos van a estar en ese lugar para toda la vida. Pero Jesús dice esto no es así en el reino. Los primeros van a ser postreros y los postreros, o sea, los que están en la última fila, en la última de la cola, van a terminar estando primeros. Amén. Y esa es una profecía que se cumple, iglesia. Yo he visto durante todo este tiempo de ministerio cómo personas, ¿sí?, que estaban en primer lugar terminan estando últimos, y los que están últimos terminan en primeros lugares. ¿Sí? Yo cuando llegué al ministerio siempre lo cuento. Yo cuando llegué al ministerio con mi esposa había evangelistas, había pastores, había diáconos, había mucha gente con cargo y con títulos. Ahora, usted me pregunta dónde están, no sé dónde, pero la gran mayoría están perdidos. Y hoy yo estoy ocupando uno de los primeros lugares en este tiempo. Amén. Entonces me he dado cuenta que he hecho algo para que estén en primer lugar. Hubo un caminar, hubo un camino que tomé, ¿sí?, una decisión, una determinación, y eso hizo que yo acelere mis pasos y termine en los primeros lugares. Y eso tiene que ver con el servicio. El servicio acelera tus pasos para que termine en primeros lugares. Amén. Y dice, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Sí? La palabra ya dice esto, que muchos son llamados, ¿sí? Mucha gente es llamada al reino de Dios, pero de toda esa gente que fue llamada, solamente un remanente, solamente un puñado, solamente son pocos, son contados con los dedos, que van a ser escogidos el día de mañana. Amén. Y hay dos tipos de llamados, ¿sí? Cuando la palabra refiere llamado, hay dos tipos de llamados. Uno es el llamado a la salvación, ¿sí? El llamado a la salvación tiene que ver en que usted acepta a Cristo en su corazón y tendrá vida eterna. Amén. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es el llamado al servicio, ¿sí? ¿Cuál es el segundo llamado? Al servicio. Amén. Usted puede ser salvo porque respondió a ese llamado y usted vino y congrega y está, pero más de eso no hace. Hay gente que es llamada y gente que va a ser salva, que respondió al llamado, que vino, que congrega y está, pero más de eso no hace. Amén. Lo más seguro va a ser salvo, pero hay cosas que se pierden. Decir que hay cosas que se pierden.
Amén. Pero los que respondieron al llamado del servicio son aquel remanente que serán luego los escogidos de Dios para grandes cosas. Amén. El que respondió al llamado del servicio, que lo van a hacer mucho, porque no muchos les gusta trabajar en eso, no muchos les gusta servir, ¿sí? Y todo este tiempo he visto, durante estos 9 años que tengo ministerio, he visto que no muchos les gusta servir. Muchos les gusta estar sentados en primera fila, muchos les gusta ser honrados, muchos les gustan los aplausos, pero no muchos les gusta servir, ¿sí? Y yo le contaba hace poco, en un momento, siendo copastor, siendo la mano derecha del apóstol, cuando cumplió 7 años en el ministerio y después de mucho trabajo, me hubiera gustado estar delante, me pusieron a servir. En ese tiempo renegué, pero también aprendí muchas cosas. Porque el servicio, uno a veces piensa que Dios lo ve, pero Dios lo ve todo. Y nuestro servicio es algo que Dios ve. Que mucho le gusta ser escogido de parte de Dios, pero no mucho les gusta la parte del servicio. Que muchos les gusta en primer lugar los aplausos, ¿sí? La honra de la gente, pero quieren escapar al momento del servicio. Para llegar a los primeros lugares, primeramente tenemos que responder al llamado del servicio. ¿Amén? Amén. Bueno, repito esto, pero los que respondieron al llamado al servicio son aquel remanente que serán luego los escogidos de Dios para grandes cosas. Amén. Decirle que está todo, Dios tiene grandes cosas. Quiero que me acompañen en Lucas capítulo 14, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. ¿Sí? ¿A quién convidó? A muchos. Eso da a entender que preparó una gran cena con un gran banquete de comida, ¿sí? Para mucha gente. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. Amén. Ya conmigo, excusa. El hombre preparó una gran cena, un gran banquete con grandes comidas, envió a su siervo a llamar a los convidados y la gran mayoría comenzaron con sus excusas. Amén. Digan conmigo, las excusas me hacen perder la bendición de Dios. Amén. El primero, miren lo que dice el primero, la primera excusa. Dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Amén. En la primera excusa hablaba que un hombre hizo un negocio, ¿sí? Y que por ese negocio no podía ir a esa gran cena que había preparado este hombre. Entonces le dijo al siervo, te voy a pedir algo, que argumente, que invente algo, ¿sí? Con el propósito de justificar mi falta. Amén. Cuando habla de hacienda, habla de negocio. Y muchas veces, iglesia, nosotros, por no querer servir a Dios, vamos a inventar una excusa, ¿sí? Porque primeramente está nuestro negocio que las cosas de nuestro Dios. Amén. Hacienda habla de negocio. Y hay mucha gente que se está excusando en este tiempo porque está más metido en su negocio que en las cosas de su Dios. Amén. El otro dijo, la segunda excusa, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Amén. Cuando habla de bueyes, está hablando de trabajo. Hay mucha gente que hoy en este tiempo no está cumpliendo la voluntad de Dios. Se está perdiendo la gran cena, se está perdiendo la gran bendición de Dios porque está más preocupado en su trabajo que en las cosas de Dios. Amén. Amén.
Entonces, el primero fue el negocio. ¿Saben que la otra vez hablaba con un muchacho que está ganando un buen dinero? ¿Sí? Creo que, no sé si entre 400.000 pesos por semana. ¿Sí? Está manejando un buen dinero. ¿Sí? Fabrica unos canastos y muebles de madera. Pero hay algo, le digo algo, ¿por qué está ausentado a los cultos? Dios te está pidiendo solamente 3 días de culto, más de eso no te está pidiendo. ¿Por qué te está ausentando a una reunión? No, pastor, porque tengo mucho trabajo, pero vos sos tu propio jefe, vos manejás tu tiempo. ¿Cómo puede ser que vos no podés guardar un tiempo para el Señor? Te voy a decir una sola cosa. Si en primer lugar está tu negocio, tarde o temprano vas a perder tu negocio. ¿Sí? Si en primer lugar pones tu trabajo, y siempre digo, una cosa es el trabajo en blanco, el trabajo que vos tenés que cumplir un horario y está bajo patrón. ¿Sí? Eso es un trabajo que hay que cumplirlo, hay que ser responsable como cristiano y como hijo de Dios. Ahora, si el trabajo lo manejás vos, si en tu tiempo lo manejás vos, tú tienes que saber que tiene un Dios que lo ve todo. Y todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Porque cuando tenemos problemas, rápido queremos que Dios responda a nuestro llamado y a nuestra oración y a nuestro problema. Pero cuando Dios nos pide algo, nosotros nos excusamos, inventamos argumentos diciendo, Señor, estoy trabajando. Y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor. Habló de excusas. Decirle que está a tu lado, no hagas excusas. ¿Saben que las excusas son argumentos fabricados? Muchas veces vienen con mentiras para justificar la falta que tú tienes en contra de Dios. Esa falta, esa ausencia, por no querer cumplir la voluntad de Dios. Amén. Después, el otro, la tercera excusa, dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Sí? La hacienda podía esperar, tenía que haber ido a esa cena. Aparte lo están honrando con una cena importante. ¿Sí? El trabajo podía esperar, el buey podía haber esperado, podía probar el buey otro día o al otro día. ¿Con qué necesidad? ¿Saben por qué pasa eso? Porque no hay un interés en estar ahí. Y muchas veces hay gente que no hay un interés, y algo que siempre hablo con mi esposa, yo no voy a obligar a nadie a trabajar, cada uno sabrá, ¿sí? Solamente yo propongo que el que quiere va a trabajar y el que no quiere, el que no trabaja. ¿Por qué? Porque es feo obligar a una persona y que le haga las cosas con mala gana, porque ese trabajo Dios no lo recibe. Amén. Hay algo que enseñaba yo el Tigre y enseñaba con respecto con el misterio de dar, y lo estudiamos nosotros, que la palabra de Dios dice que Dios bendice o se agrada del dador alegre. Amén. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, dice su palabra, ¿sí? Con alegría y con gozo, y no renegando, porque eso también es parte de una ofrenda que llega al cielo y llega con un olor inmundo, sucio, impuro, algo que Dios no le agrada. Es una ofrenda que Dios no recibe, porque no solamente la ofrenda se da a través del dinero, sino también a través de tu servicio. Amén. Entonces hay servicios que Dios no lo recibe, no lo acepta, no le agrada. ¿Sí? Me recuerdo un momento, un tiempo, donde había un comedor infinito, y eso lo conté una vez, que cuando nosotros convocamos gente para el comedor, había mucha gente que levantó la mano y estaba contenta, y seguramente que en ese momento quería trabajar porque estaba agradecida a Dios por lo que había hecho, por los milagros y las cosas lindas que habían hecho en su vida. Pero al pasar el tiempo y en trabajar en el comedor, empezó a trabajar por mala gana, empezó a ausentarse, empezó a inventar excusas. Le duele la cabeza, otro día le duele la panza, otro día le dolía la cabeza el gato, otro día le dolía la cabeza el loro. Siempre inventaba una excusa para no ir a trabajar. Hasta que en un momento vimos una ausencia importante, o cuando iba con mala gana, con malas ganas y buscando pelea entre los hermanos. Entonces yo en ese momento estaba a cargo de la iglesia
y le dije al apóstol, voy a tomar carta del asunto, voy a hacer una reunión con esta gente y voy a hablar y le voy a refrescar la memoria. Hice una reunión con la gente que estaba en el comedor y le dije, ustedes recuerdan que ustedes no están en este lugar por obligación. Nadie lo puso en este lugar obligando a trabajar en el comedor, sino que en un momento, yo fui testigo, que en un momento se les pidió quién quiere trabajar en el comedor y ustedes solo levantaron la mano, porque en ese momento, ¿saben por qué levantaron la mano? Ustedes en ese momento estaban agradecidos a Dios. Ahora pasó el tiempo y se olvidaron de lo que Dios hizo a favor de ustedes. Se olvidaron de por qué levantaron la mano, cuál era el motivo, ¿sí?, que lo empujaba a servirlo a Dios. Perdieron la memoria y empezaron a trabajar con mala gana. Y eso es algo que Dios no recibe. El que quiere trabajar, trabaja. El que no quiere, está en libertad en dejar el comedor. Nadie le va a obligar a servir a Dios. Eso tiene que salir de su corazón. Pero algo sí le voy a decir. Hay una bendición que se pierde detrás de todo esto. Amén. En ese momento los hermanos se largaron a llorar, ¿sí? Se quebrantaron porque habían entendido que estaban haciendo realmente de mala gana y se habían olvidado de por qué estaban sirviendo al Señor. Amén. Entonces, en la palabra de Dios dice esto, que en un momento armaron un banquete, invitaron y a lo que llamaron inventaron excusas para no estar, ¿sí? No había un interés en ello. Y saben que eso demuestra su corazón. ¿Quién estaba en primer lugar en su corazón? ¿Sí? Que en primer lugar no estaba el hombre que había preparado la mesa, sino que en primer lugar había otras cosas en su vida. Cuando el tercera excusa, cuando habla que dice, me acabo de casar y por eso no puedo ir, habla de familia. ¿Sí? La tercera excusa que nosotros inventamos para no hacer la voluntad de nuestro Dios es nuestra familia. Porque mi hijo tiene frío, porque mi hijo tiene calor, porque mi hijo tiene el pelo largo, porque esto y porque lo otro, porque mi esposo está enojado, porque mi esposa está enojada, porque mi suegro, siempre la excusa es alguien de la familia. Y ¿saben qué? Hay algo que yo vi en otro lugar cuando trabajaba mucho. Enfermaban tanto al hijo que el hijo terminaba internado por todas las declaraciones y excusas que inventaban. A ver, y algo que aprendí, y esto lo aprendí de un ministro, de un profeta, que dice que había un matrimonio que estaba buscando tener un hijo. No podía tenerlo. Hasta que un día el profeta le dijo, prepárate, porque en este año, antes que termine el año, vas a tener un hijo. ¿Qué pasó? Dios hizo el milagro. Tuvieron el hijo, ¿sí? Una hija. Ese muchacho, antes de tener la hija, servía con toda la pasión y con todo el corazón. Dedicaba todo su tiempo a Dios. Siempre estaba ahí a pie de batalla al lado de su pastor. Era la mano derecha de su pastor. Hasta que en un momento, cuando empezó a crecer ese hijo, empezó a excusarse. No, hoy no puedo ir por mi hija. Hoy es el cumpleaños de mi hija. No, hoy está enferma. No, hoy tiene colegio. Hoy siempre la excusa era la hija. Hasta que en un momento el pastor lo sentó y le dijo, está muy bonita tu hija, ¿no? Y la estás disfrutando, sí, pero si vos seguís poniendo excusas y en primer lugar ponés a tu hija y no a tu Dios que te dio a tu hija, Dios te va a quitar a tu hija. Amén. Entonces, hay algo que le enseñé, que todo aquel que ocupa el lugar de Dios va a terminar siendo quitado. Cuando eso es el estorbo para que Dios no te utilice, Dios va a quitar aquello que es de estorbo para tu propósito. Amén. Cada uno de ustedes nació con un plan divino de parte de Dios y con un propósito. Uno, Dios va a quitar aquello que interrumpe tu llamado o tu propósito. Dos, Dios te va a quitar y va a llamar a otro. Amén. Y si llama a otro, pierdes la bendición. La palabra de Dios después termina diciendo que vino el siervo y dijo, mira, todos tienen una excusa para no venir. Bueno, llama a los pobres, llama al manco, llama al cojo, llama al ciego, que vengan. Si ellos no quieren venir, que no vengan. Que venga el otro, no me interesa. Acá hay una mesa, hay un banquete que comer.
ellos no quieren venir, no te preocupes, se la perdieron. Hay otros que van a recibir esta bendición. Amén. Entonces hay una cosa, perder lo que estorba el propósito de Dios en tu vida. 2, Dios te quita y llama a otro. Amén. En Lucas capítulo 14, versículo 21 dice esto: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Amén. ¿Qué significa pobre? Que no tenía recursos para hacer negocio. Amén. ¿Qué significa manco? Que no podía tocar, o sea que si no podía tocar no podía prosperar, no podía trabajar. Cojo, que no puede caminar. Ciego, que no puede ver. O sea, muchas veces hay gente con tanta teología y con tanto estudio, pero que no quiere servir. Y detrás hay uno que es ignorante en la palabra de Dios. Pero como escucha el llamado de su Señor y viene, el que era último es colocado primero. Y el que iba a ser primero es puesto a la última de la fila. Amén. Yo recuerdo que cuando vine le dije, había gente con teología, con estudio, con instituto importante, Instituto de la Plata, que es un lugar importante donde todo pastor estudia. Había gente con títulos, con certificaciones, ¿sí? de grandes lugares de estudio, pero después terminaron perdiendo por no querer servir a Dios. Amén. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ven por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. A ver, dice que si tú no aborreces, no rechazas a tu padre, si tú rechazas a tu madre, si tú no rechazas a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, ¿sí? Y hasta tu propia vida, si tú no aborreces eso, no puedes ser discípulo del Señor. A ver, ahora, no estamos hablando de aborrecer, de dejar de honrar a tu madre, dejar de honrar a tu padre. No estamos hablando de aborrecer, de dejar de honrar a tu esposo, a tu esposa. Estamos hablando de algo, está hablando de prioridades.